Ya, señor. Muy bien, gracias, Amarilis. Listo, señor. Muy bien, gracias, Mariel. Les voy a dar entonces los casos a cada una. Les voy a dar el ejemplo primero de las respuestas. Acá tenemos el ejemplo de un caso similar al que a ustedes les va a aparecer. La maestra Lidia Pérez fue despedida de su puesto de maestra de primaria por su director. Este le explicó que es porque algunos de sus alumnos tienen muy bajas calificaciones. La pregunta es si el director actuó de manera correcta. La respuesta dice lo siguiente: no, porque en la Ley de Servicio Civil, en su artículo 61, en el numeral 1, explica que los servidores públicos tienen derecho a no ser removidos de sus puestos a menos que incurran en las causas de despido debidamente comprobadas. Entonces, elementos que ustedes deben de incluir en su respuesta: el nombre de la ley en donde ustedes la encontraron, que va a ser prácticamente el tema de la programación, el número de artículo, si tiene algún numeral o algún inciso, anotarlo también y explicar cuál es la razón de por qué nosotros decimos que no o por qué nosotros decimos que sí, tomando en cuenta lo que dice el artículo o lo que dice en dado caso el numeral. Es así como ustedes van a presentar sus respuestas. Voy a dar entonces lectura. Acá sería el caso número 1. Yo lo tenía por grupos, pero como lo vamos a trabajar individual, entonces le voy a poner caso número 1. Este sería el caso de Amarilis. Le voy a dar lectura. Usted decide si lo copia o si le toma alguna captura. El doctor Aníbal Guzmán es un médico del Hospital San Juan de Dios. Hace unos días el director del hospital en el que labora le hizo ver que se presentara puntual a su jornada de trabajo, ya que el doctor Guzmán lleva 3 entradas tarde a su turno de trabajo y si vuelve a llegar tarde se le amonestará por escrito. ¿Es correcto el actuar del director del hospital? Si no, ¿y por qué? Ese sería el caso de Amarilis. Me dice cuando ya lo tenga anotado o ya lo tenga a la mano. Bueno, señor, entonces ahorita busco la respuesta y la nota y se la digo. Sí, ¿ya lo copió? ¿O ya le tomó una captura? Sí, ahorita lo voy a terminar de copiar. Bueno, entonces termine de copiarlo y después yo les voy a dar un tiempo para que ustedes busquen su respuesta. Bueno, sí, gracias. Entonces solo me avisa cuando ya lo tenga copiado para que yo pueda asignar el otro caso. Señor, si quieren lo copio como le tomé captura, pasa al siguiente caso. Muy bien, gracias Amarilis, muy amable. Bueno, Muy bien, vamos con el caso número 2. Este sería el caso de Mariela. Mariela, su caso es el siguiente. El alcalde del municipio de Zacualpa desea iniciar un proyecto vial. Sin embargo, desconoce dónde debe de publicar la información sobre su proyecto. Según la ley, dónde debe de publicar su oferta. Este es el caso de Amarilis, lo copia o le toma alguna captura y entonces busca la respuesta. La respuesta al caso está en la programación que les indiqué anteriormente. En el caso de Amarilis, su respuesta está en la programación 2 y en el caso de Mariela, su respuesta está en la programación número 3. Este sería entonces su caso, Mariela, para que pueda empezar a trabajar. bueno, señor. Vamos a tener aproximadamente unos de 5 a 8 minutos para que ustedes busquen su respuesta. Cuando ya la tengan, me avisan para que yo también pueda ir anotándolo acá. Entonces ya pueden iniciar a trabajar.
Está bien, señor. Bien, gracias. Y si tienen alguna duda, también la pueden plantear, no tengan pena. Un minuto más para que presenten sus respuestas. Nos queda un minuto. Muy bien. Van a presentar ustedes las ideas que tengan y aquí pues yo las voy a ampliar si es necesario, ¿verdad? Acá también vamos a ver, a repasar un poquito de lo que vimos en estas programaciones. No sé si Amarilis ya tiene su respuesta. Sí, señor, lo estoy terminando de anotar. Muy bien. Voy a darle lectura al caso entonces y después nos comenta. El caso número 1 dice de la siguiente forma. El doctor Aníbal Guzmán es médico del Hospital San Juan de Dios. Hace unos días, el director del hospital en el que labora le hizo ver que se presentara puntual a su jornada de trabajo, ya que el doctor Guzmán lleva 3 entradas tarde a su turno. Si vuelve a llegar tarde, se le amonestará por escrito. ¿Es correcto el actuar del director del hospital? Le escuchamos a Marilis. Según yo, sí es correcto el actuar del director del hospital y porque según la ley del servicio civil en su artículo 64 de obligaciones de los servidores públicos, número 3, dice que deben acatar las órdenes e instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos de conformidad con la ley, cumpliendo y desempeñando con eficiencia las obligaciones inherentes. Y ya no terminé de copiar, señor. Pero eso es algo. Muy bien, gracias Amarilis. Sí, lo importante ya lo tiene usted ahí, precisamente. La respuesta pues estaba en la ley de servicio civil, donde se nos dice derechos, obligaciones y prohibiciones que tienen los servidores públicos. Acá tenemos, por ejemplo, en el 61 dice y nos habla de derechos de los servidores públicos. También acá se nos define a qué es lo que tienen derecho en las obligaciones, como lo mencionaba su compañera. El artículo 64 nos habla en el numeral 3 de acatar las órdenes que se nos dan los superiores. También en el numeral número 7 nos dice que se debe de asistir con puntualidad a sus labores. Entonces, el artículo 64 es quien nos dice esto y precisamente el accionar del director del hospital pues era en base a esto, ¿verdad? Acá pues seguimos teniendo
ciertas prohibiciones, prohibiciones generales, prohibiciones especiales también, que nos da la ley con la finalidad de que nosotros sepamos cómo actuar cuando se nos presente alguna situación. Muy bien, gracias a Marilis. Voy ahora con Mariela. No sé si ya tiene su respuesta. Ya, señor. Muy bien, le voy a dar lectura al caso y después usted nos comenta. El caso 2 dice, el alcalde del municipio de Zacualpa desea iniciar un proyecto vial. Sin embargo, desconoce dónde debe de publicar la información sobre su proyecto. Según la ley, en dónde debe él de publicar su oferta. Le escuchamos, Mariela. Según la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 4 bis, Sistema de Información de Contrataciones y Adquisición del Estado, denominado Guatecompras, es el lugar adecuado para publicar su oferta, ya que además es gratuito y proveerá información en forma electrónica y datos abiertos. Muy bien, Solo, señor. excelente, Mariela. Excelente, muy amable. Este es un repaso de la programación número 3, cuando conocimos la Ley de Contrataciones del Estado. Como lo mencionaba su compañera, el artículo 4 bis es la que nos menciona de este sistema de información y contratación de adquisiciones del Estado y que todo aquello que se deba de adquirir va a ser a través de Guatecompras. Esto de diversas entidades o empresas que quieran llegar a formar un tipo de contrato con el Estado o entidades del Estado. Acá otro elemento importante es que ningún funcionario público puede limitar, prohibir, alterar o registrar la información pública que se ingresa a Guatecompras. Es decir, que la finalidad que tiene este programa es de ser lo más transparente posible y de que todo se realice en base a la eficiencia y en base también a la transparencia y que no ocurran ciertas anomalías en la adquisición de ciertos bienes. El sistema es desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas y también ellos son el órgano rector de este sistema, son los encargados de velar por este sistema. Entonces acá había otro problema, pero no lo vamos a resolver. Les agradezco mucho por su participación. Vamos a entrar ahora sí a nuestro tema del día de hoy, que es la ley de bonificación anual para trabajadores del sector público y privado. Entonces, esta ley es bastante pequeña o bastante breve. Solo nos detalla algunos elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta. La bonificación anual será equivalente a un 100%. Eso es lo que demanda y lo que dicta la ley, que la bonificación anual sea el 100% del salario, no la mitad ni una parte, sino totalmente. Todo lo que ustedes ganan en un mes va a ser parte de su bonificación anual o de, en dado caso, el nombre que recibes del bono 14. Para los trabajadores que hayan laborado durante un año ininterrumpido, es decir, que sí es válido que a ustedes les den la mitad de la bonificación nada más, porque trabajaron solo 6 meses o la mitad llevan trabajando 2, 3 meses, ¿verdad? Entonces va a ser menos, pero si ya trabajaron un año completo ininterrumpido, en una empresa les van a dar el 100%, eso es lo que demanda la ley. La bonificación debe pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año, eso también está estipulado en ley. Y si la relación laboral terminare por cualquier otra causa, el patrono deberá pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo. Es decir, que si yo trabajo en una empresa y me voy a retirar o tengo que, me salió otra oferta, voy a renunciar a este trabajo y voy a dejar de trabajar, por ejemplo, una semana antes de que me den mi bono 14, entonces deben de darme la equivalencia. De igual forma de los meses que ya se hayan trabajado. Entonces tal vez no va a ser completo, pero sí se va a dar una parte. También otro elemento que ellos mencionan acá es para el cálculo de esta indemnización, también se avala en el artículo 82 del Código de Trabajo y se debe mantener en cuenta el monto de la bonificación anual devengado por el trabajador en la proporción correspondiente a 6 meses servidos o por el tiempo trabajado. Así fuera menor de 6 meses, siempre se debe de tomar en cuenta. Es decir, que siempre, sin importar el tiempo que se labore, se debe de tomar en cuenta para la bonificación anual, así sean 2 meses, un mes, porque acá nos indica que así este fuera menor a los 6 meses. El artículo 5 nos norma
que los decretos número 76, 78 y 1633 del Congreso de la República, con sus respectivas modificaciones, se aplicarán supletoriamente cuando se trate de trabajadores del sector privado o del público, respectivamente, en todo lo que se contradiga al presente decreto. Estos decretos van a ser como una norma complementaria para poder llevar a cabo esta ley, ¿verdad? Entonces, si en dado caso se presenta algún inconveniente, se puede abocar a esta ley. El artículo 7 nos habla de las empresas o empleadoras del sector privado que requieran de una asistencia financiera para hacer efectiva la erogación dispuesta del artículo anterior a esta ley, podrán acudir a instituciones financieras del sistema bancario en demanda de créditos, los cuales serán concedidos a tasas preferenciales y podrán ser descontados en el Banco de Guatemala a un plazo no mayor a 6 meses. Para este efecto, la Junta Monetaria a la brevedad dictará las disposiciones necesarias para poner a disposición de dichas instituciones financieras las líneas de crédito necesarias para el cumplimiento de este artículo. Es decir, que si en dado caso las empresas por algún tipo de crisis o algún tipo de situación no pudieran pagar prácticamente esta bonificación, pueden acudir a ciertas empresas bancarias para que les concedan este crédito y que ellos puedan cancelar el pago a sus trabajadores. En el 8 es un artículo transitorio en donde nos dice que en lo que corresponde al año de 1992, los patronos del sector privado podrán pagar la bonificación anual a la que se refiere esta ley y por esta única ocasión hasta el 30 de septiembre del presente año. Artículo 9, pues fueron ciertas derogativas, este fue derogado porque a veces contrarian ciertos otros artículos o en dado caso la Constitución política. El 8 nos habla de que cuando esta ley se aprobó, podían llegar a pagar los patronos y las empresas hasta el 30 de septiembre la bonificación anual por esa única ocasión. El artículo 6 nos dice que el valor de la bonificación anual no se tomará en cuenta para determinar el aguinaldo anual regulado por las leyes que lo establecen. Entonces, estas dos bonificaciones son diferentes. El valor de la bonificación anual no se toma en cuenta para determinar el aguinaldo anual, solamente para esta misma bonificación. El aguinaldo es totalmente diferente porque se trabaja de manera diferente. La vigencia de este decreto pues fue declarado de urgencia nacional y fue aprobado en una sala de lectura por el voto favorable de más de las 2/3 partes del número de diputados, entonces para que se llegara a aprobar. Esa es la ley de bonificación anual. El aguinaldo para empleados del sector público es el decreto número 1633. En el artículo 2 de esto nos detalla pues que los funcionarios, empleados y demás personal de los organismos del Estado cuya remuneración provenga de las asignaciones del presupuesto general de egresos del Estado, como para las personas que disfrutan de pensión, jubilación, tendrán derecho al aguinaldo anual equivalente al sueldo ordinario mensual, que sería, tiene la peculiaridad de que se paga en dos partes. El 50% se paga en una fecha y el 50% en otra. El 50% se va a pagar la primera quincena del mes de diciembre de cada año y el otro 50% restante se paga durante los periodos correspondientes al mes de enero. Entonces, este es diferente a la bonificación anual, que es un solo pago, acá son dos. Cuando se aprobó esta ley del aguinaldo, no recuerdo el nombre del presidente que la aprobó, pero sí recuerdo que la iniciativa de él de que esto fuera prácticamente dividido en dos pagos era porque como la primera parte era en diciembre, era la primera quincena de diciembre, entonces él decía que los guatemaltecos se gastaban todo ese dinero en fiestas de fin de año y en enero, cuando ya tenían que empezar clases, ya no tenían de ese dinero. Entonces, él decía que por eso estaba establecida en dos partes. Una parte para que disfrutaran de las fiestas de fin de año y la otra parte para que pues ya pudieran ellos sufragar esos gastos de inicio de año, de útiles y de todo lo que conlleva ya un inicio de año, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las razones por las que decidieron esto. También nos dice que el aguinaldo
al que se refiere este artículo anterior se pagará total o proporcionalmente a las asignaciones presupuestarias. También este se paga, como ya les mencionaba, en el mes de diciembre y la otra parte en el mes de enero. Cuando exista o haya existido una relación laboral hasta el 30 de noviembre. Media vez ya pasado el 30 de noviembre se tiene derecho a la primera parte del aguinaldo y en la misma forma se procederá con otros tipos de casos. De igual forma, si el servidor público activo dejare de prestar servicios antes del 30 de noviembre, el aguinaldo le será pagado proporcionalmente al tiempo laborado. Si se deja de trabajar por algún motivo antes del 30 de noviembre, sí se le va a pagar el aguinaldo, pero no el 100%, sino que se va a hacer un cálculo del tiempo que trabajó para poder darle este beneficio. En el artículo 4 tenemos que para el cómputo del aguinaldo no se tomará en cuenta los gastos de representación, sueldos extraordinarios o sueldo sobre sueldo o alguna otra bonificación. Los servidores públicos o los trabajadores del Estado muchas veces tienen ciertos bonos o gastos de representación o ciertas dietas que ellos tienen que son prácticamente como un ingreso extra. Esto no se toma en cuenta cuando se paga el aguinaldo, solamente el sueldo base. No, acá no hay bonos, no hay ningún otro tipo de ingresos, sino que simplemente el salario base. Hay funcionarios que, por ejemplo, tienen un sueldo base de 5,000, por ejemplo, pero más gastos de representación, más dietas, más otros sueldos o sueldos extraordinarios, bonos, llegan a ganar entre 8,000, por ejemplo, o 9,000 o va subiendo sucesivamente dependiendo del cargo. Eso ya no entra en el aguinaldo. Entonces, ellos de aguinaldo solo se les divide su sueldo base, que era 5,000, por ejemplo, 2,500 en la primera parte y 2,500 en la otra parte. Acá no se toma en cuenta ese tipo de bonos o de salarios extras. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta porque no va a ser la totalidad, ¿verdad? No porque yo gano 8,000 en el estado, me va a ir 4,000, sino que tenemos que saber también qué conforma nuestro salario, si es nuestro salario base o si tenemos ciertas bonificaciones o ciertos salarios extraordinarios y esto no lo toma en cuenta el aguinaldo. También el artículo 5 nos dice que para el cálculo del aguinaldo a favor de los trabajadores que figuren en la planilla hasta el 30 de noviembre de cada año, se toma como base el total de los salarios devengados de los mismos durante el mes citado. En el caso de funcionarios o empleados presupuestados y por los que se encuentren en disfrute de pensiones, jubilaciones, se tomarán como base el aguinaldo del mes de noviembre. Entonces el aguinaldo que ustedes hayan devengado todos esos meses va a ser la base para que les puedan dar su aguinaldo. Entonces, lo que ustedes ganaron, eso es lo que les va a venir de aguinaldo, pero en dos partes. El artículo 6 nos habla de que cuando se trate de cargos desempeñados internamente, el aguinaldo se distribuirá en proporción al tiempo que se elaboró, al igual que la bonificación. El artículo 8 nos dice que las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas concederán de sus propios fondos un aguinaldo a su personal de conformidad con las leyes y con su reglamento. Las entidades que sean autónomas o que sean semiautónomas o que estén desligadas también del Estado o de alguna otra fuente también deben de sus propios fondos devengarles un salario, un aguinaldo a su personal. El artículo 9 nos habla de que el aguinaldo al que se refiere esta ley queda exento de pago de toda clase de impuestos, contribuciones, descuentos de cualquier naturaleza. Cuando se labora en el Estado, también se tienen ciertos descuentos. Por ejemplo, descuentan el IX, descuentan ciertos seguros, Montepío, algunos otros descuentos que tienen dependiendo del área. Por ejemplo, el magisterio tiene otro tipo de descuentos y cada área, el área administrativa tiene otra clase de descuentos. Entonces, al aguinaldo no se le puede descontar, o sea que no se puede realizar un descuento del IX, no se le puede realizar un descuento de otros elementos, sino que tiene que darse total. Eso debería de pasar, pero muchas veces sí les llegan, en el mismo estado les descuenta a sus trabajadores prácticamente sin darles razón, pero en ley esto no debe de pasar, tiene que darse prácticamente el sueldo total sin ningún tipo de descuento. El artículo 10 nos habla de que los funcionarios o empleados y demás personal que se trasladen a entidades descentralizadas o autónomas
del Estado o del gobierno central o viceversa tendrán derecho a un aguinaldo por el tiempo ininterrumpido en el que hubieran laborado para ambas partes. El aguinaldo siempre se va a pagar cuando se ha trabajado durante un lapso de tiempo. Así sea, pues, si se traslada, por ejemplo, se le va a pagar un aguinaldo en base al tiempo ininterrumpido que trabajaron. Esta ley fue dada en el Palacio del Organismo Legislativo en el Congreso de la República, 6 días del mes de diciembre de 1966 y después lo aprobaron 9 días, a los 9 días del mes de diciembre de 1966. Muy bien. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor, todo bien. No, señor. Muy bien, gracias. Si no tenemos dudas, con eso finalizaríamos. Para la siguiente semana vamos a ver la ley de acceso a la información. El contenido de esa programación sí es un poco largo. Para ello van a realizar ustedes un mapa mental, un mapa conceptual. Yo les anoté ahí por lo menos cuántos artículos deben ustedes de incluir. Como mínimo incluyan 5 artículos que a ustedes les hayan parecido interesantes. Esos los incluyan para su mapa porque el contenido sí es muy amplio, pero no lo puedo cortar porque hay elementos que son bastante importantes que ustedes conozcan. Entonces, esa sería la actividad para la programación número 6. Si no hay ninguna duda o alguna pregunta, con eso daríamos por finalizada nuestra clase. Les agradezco mucho por su atención, también por su participación y su colaboración. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en una próxima clase. Gracias, señor. Se cuida. Feliz tarde. Adiós, Amarilis. Buenas tardes, señor. Adiós. Adiós, Mariela. Cuídense.